Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz, que el Señor me los siga iluminando con su preciosa gracia. Bueno, bendito sea el Señor. ¿Cómo estamos hoy, mi Moni? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, aquí hay un poquito de temblores, en ocasiones va a temblar un poquito. Sí, por ejemplo así, mira. Eso. Pero que sea que realmente tiemble nuestro corazón ante la presencia del Espíritu Santo. Bueno, muy bien, empezamos. ¿Les parece si invocamos la Santísima Trinidad para que este momento sea de mucha bendición? Espero que retomar ayer la palabra, igual que hoy, sea de mucho ese fuego encendido que llega a nuestro corazón. Entonces invocamos la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo de amor, yo te doy gracias por este nuevo amanecer, por esta oportunidad tan preciosa que tenemos de crecer en tu precioso amor. Gracias, papá. Gracias, Padre, porque tú haces siempre nuevas todas las cosas. Te alabo y te bendigo por siempre, papito Dios del cielo hermoso. Porque sin ti, ¿qué somos? ¿Qué somos sin ti, papá? Por eso, gracias por esta oportunidad que nos das para estar en ti, en tu presencia amorosa, para crecer más en tu amor, para conocerte más a través de la Santa Palabra. Hoy, llénanos con el fuego del Espíritu Santo, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón. Permite que nuestra Madre María siempre nos acompañe, que ese regalo lindo sepamos valorarlo y apreciarlo, porque no a cualquiera se le da. Gracias, papito Dios, por tantas revelaciones que tú nos colocas en el corazón. Hoy, dilo por favor conmigo, dispongo mi mente, dispongo mi cuerpo, mi espíritu, mi alma a ti plenamente, para que mi alma te alabe, para que mi alma exalte tu nombre, papito Dios del cielo. Ven a mi vida, Padre Santo, como dice tu palabra, mi alma alaba al Señor. Ven, Padre Santo, danos de tu palabra viva, porque la necesitamos. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy nos vamos para el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27. Muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí nunca muera, aunque muera vivirá. Y todo el que todavía esté vivo y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, Rafa, interesante. Uno de los conceptos más difíciles, yo pienso, que para el ser humano es entender la resurrección. Sí, porque, o sea, yo creo que hasta ese momento, no sé si se habría dado antes, pero hasta ese momento en que aparece nuestro Señor Jesucristo, no hay una situación
pues yo no conozco, no sé si tú, una situación de un caso de resurrección, ¿cierto? Uno, Sí, ¿cuál? de Raimundo Diocres, que No. estaba muerto y fue la conversión de San Bruno. Pero eso fue después de nuestro Señor Jesucristo. Antes. Antes. No. Entonces, antes de nuestro Señor no está el concepto de la resurrección. Y desafortunadamente, pues, para el ser humano es difícil, como reconocer que es una resurrección, ¿no? O sea, como que no está en la cabeza de uno. Aquí Marta cuando dice, sí, va a resucitar el día de los muertos, o sea, no hay esa conciencia real de que había una resurrección. Habían algunos, hasta unos, bueno, no recuerdo qué tribu, qué grupo social de ese entonces creían era en una reencarnación, de pronto una persona que nace en otra más adelante. Los hindúes, el hinduismo. Sino que en ese momento pues no sé si estaba separados por el hinduismo, o sea, no tengo esa referencia. La situación es que sí había un grupo que tenía más ideas sobre la reencarnación, pero no la resurrección, o sea, ese concepto de resurrección como que era algo imposible, sí, algo imposible, pero con el Señor, nuestro Señor Jesucristo, se viene a dar como esos casos de resurrección, sí, esos casos de resurrección que de verdad que empiezan a cortar o a romper con el esquema que se tenía del ser humano de que pudiera volver a la vida, ¿no? Como que pudiera revivir. Y por eso en este momento cuando se presenta esa situación, pues no hay la posibilidad de ver que este Hijo de Dios, que sea el Mesías, el vivo, pues pudiera darle vida a una persona, ¿no? Que hubiese muerto. Y aquí, o sea, yo creo que es una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos para comprender y para realmente hacerlo realidad en nosotros. Porque es cierto que el Señor muestra una situación física, pero realmente si nosotros nos vamos a las Escrituras, dice que nuestro espíritu murió por causa del pecado, ¿sí? Entonces solamente vivimos en alma y cuerpo, entonces el espíritu está muerto y Él dice que para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos, básicamente nuestro espíritu tiene que volver a la vida, ¿sí? A la vida. Nosotros debemos ya no ser alma y cuerpo solamente, sino espíritu, alma y cuerpo. Entonces, por eso el pasaje de tenéis que volver a nacer de nuevo. Pero nacer en el espíritu, o sea, darle vida al espíritu. Y ya eso de darle vida al espíritu es parte de una decisión, de un cambio de vida, de realmente anhelar nacer en el espíritu. Porque es eso, tenemos que anhelar nacer en el espíritu. Si tú no quieres nacer en el espíritu, no vas a nacer en el espíritu y quedarás en alma y en cuerpo y seguirás actuando normalmente como hasta ahorita, y por eso el choque que tienes frente a las cosas espirituales y demás, pues es porque tu espíritu no ha vuelto a la vida, porque desafortunadamente eso es lo que sucede por causa del pecado. Ya es cuando, nosotros luchamos mucho con las cosas del mundo, es porque desafortunadamente no hemos nacido en el espíritu, o sea, el espíritu no ha vuelto a nosotros, simplemente seguimos allí en esa batalla nomás, y es ese concepto de darle vida a tu espíritu, de resucitar, pero el Señor como que nos lleva a otro momento fuerte, que era, no solamente se puede resucitar el espíritu, sino también el cuerpo, porque para Él nada es imposible. La palabra nos enseña que por medio de Él se crearon todas las cosas, entonces dar vida a alguien que la ha perdido no es imposible para Dios, es muy posible. Y
Y es algo que nos está diciendo, aquí nos quiere demostrar o nos quiere enseñar, nos quiere dar a entender que si nosotros le pedimos a Él que viva, ¿sí? Que se viva, que volvemos a la vida espiritual, la podremos hacer. Hay un pasaje bíblico que a mí me llama mucho la atención y que definitivamente nos ayuda a que aprendamos a orar por las personas de nuestra familia, las que amamos y que vemos que todavía siguen en pecado, ese esposo, esos hijos, no para que vivan para nosotros, esa es una realidad, sino que vivan para Dios. Es el pasaje de Ezequiel 37, donde habla del valle de los huesos secos, porque allí enseña realmente el ángel que habla con él, le enseña qué es lo que tenemos que orar para que volvamos a la vida espiritual, para que resucitemos, porque a veces cuando tenemos a ese hijo que nos ha hecho sufrir tanto, que sigue en el mundo, que consume, que está con malas amistades, vicios, etcétera, o ese esposo que no ha logrado realmente morir a tantas cosas, ¿sí? Morir a las situaciones del mundo, que ha tratado de como que de batallar para que pueda, o sea, dejar los pecados, esa tendencia a estar siempre en situaciones que no son, involucrarse, dejarse dominar, en pocas palabras, por la diferencia de los pecados capitales de alguna manera. En fin, tantas cosas que se dan y por lo cual la persona sigue allí como atada en el pecado. Una de las formas es porque su espíritu todavía está muerto. Tu espíritu todavía no ha vuelto a la vida. Y en este pasaje bíblico que les hablaba es aprender a orar para que volvamos a la vida espiritual. Porque eso es lo que necesitamos, volver a la vida espiritual. Y si es volver a la vida espiritual, no es estar pegados a lo material, o sea, el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Entonces, si queremos que vuelva a la vida para que sea salvo, no es que vuelva a la vida para que esté pegado a la carne, ¿no? Porque eso es lo que la tiene en ese pecado constante. Entonces, la resurrección es algo que es fundamental para todos nosotros, para poder alcanzar el reino de los cielos. La resurrección es tener, o sea, poder sentir esa presencia del Espíritu Santo que nos ayuda realmente a decir, no, esto no sirve, esto es pecado, me alejo de esto no funciona, la alabanza a Dios, o sea, tantas cosas que son importantes. Entonces aquí este pasaje de Lázaro, Rafa, es como muy importante para nosotros porque nos está confrontando con que muchas veces ni siquiera nosotros hemos resucitado y estamos peleando en la carne, ¿o no? Claro que sí, mi amor. Imagínate de igual manera también el hecho de que los fariseos no creían en la resurrección. Entonces, y todavía se sigue dando ese fariseísmo en la vida actual, donde no se cree en una vida después de esta vida, sino que simplemente disfrutemos, como dice el Salmo, ¿no es cierto? Moriremos y disfrutemos que ya, simplemente esta vida es ya y pare de contar. ¿Y cuántas personas no están muertas en vida? Porque no quieren creer que hay una vida después de esta vida. Y la vida, no hay una reencarnación, como muchos todavía siguen creyendo en la reencarnación. Entonces no existe esa reencarnación. Como bien tú decías, son los hinduistas y bueno, muchas culturas tal vez han creído en esa resurrección. Entonces, esa reencarnación, o sea que se reencarna en una vaca, en un animal. Por eso las vacas sagradas en los hinduistas. Porque mi vida pasada era... Lo que yo era, yo no sé qué en mi vida pasada. ¿sí? Sí. Entonces, no, esas cosas, para ti que tú eres creyente en nuestro Señor Jesucristo, no te permitas esa contaminación espiritual. Estamos actualmente viviendo unas situaciones muy difíciles en la vida, situaciones de muchas situaciones complejas, como por el hecho mismo que los jóvenes se están suicidando porque han perdido su sentido de vida.
Y la vida solamente la viene el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo nos dan esa vida nueva, porque a través del Espíritu Santo es que nos reconocemos como esos hijos amados de Dios. ¿Sabías? Es a través del Espíritu Santo. Se llama Neshama, el soplo de vida, que a través del Espíritu Santo nos reconocemos como esos hijos de Dios, amados. Precisamente ahorita me pasó algo muy curioso, porque no conecté el celular a la corriente y no me di cuenta. Al principio yo sabía que estaba bajito de batería, pero como estuve haciendo otras cosas, organizando el internet y esas cosas, entonces se me olvidó conectarlo y se fue la luz, se fue la energía. Ustedes no lo notaron, pero yo sí, y mi esposa sí, porque se opacó la cámara. Entonces me tocó levantarme, como se dieron cuenta, y conectar a la energía el celular para que otra vez volviera a dar luz, aunque ustedes no lo vieron, sino simplemente pensarían, Rafa algo tuvo que hacer, pero fue ir a conectar el teléfono. Si no, no hubiéramos podido grabar. Moni, es idénticamente igual. Si tú no te conectas a lo que te da esa energía vital, que es el Espíritu Santo, si tú no te conectas a la fuente de vida, tú vas a morir, mi hermanito. Se te va a acabar la batería, como estaba a punto de acabarse en el celular, y no hubieras podido transmitir, cumplir tu misión. Y tu misión es la salvación. Tú viniste aquí a ser salvo. Eso es a través de la santidad. No es más. Sé santo para llegar a la salvación. Y a través de tu santidad vas a santificar a otros más, porque tu testimonio arrastra. Entonces, hermoso este pasaje, porque no se queda ya con el comportamiento de Marta, que no creía en ese momento, pero el Señor le da una respuesta muy sabia. Dice que Él es el camino, que Él es la vida, que Él es el que trae esa resurrección verdadera, que si nosotros creemos, vamos a tener tanto en esta vida como en la otra una vida eterna, permanente. Pero si no estamos aferrados a esa fuente de vida, a ese cablecito que te da la energía, porque si tú no te conectas, si tú no te enchufas con el Señor, pues vamos a morir y no vamos a estar esperando que no, pues al fin de cuentas que yo hago mi vida y hago lo mío y para de contar. Entonces yo te aconsejo que vale la pena que sigas buscando al Señor. Ayer tuvimos un encuentro muy lindo aquí cerca se llama Pinsky. Eso, perfecto. En Nueva York, una población muy linda donde se reunieron más o menos yo creo que unas 100 parejas más, un poco más, unas 120 parejas tal vez. Y vinieron a un encuentro que nos permitieron estar allí dirigiéndolo. Y fue tan bonito porque el sacerdote, Dios lo bendiga, tiene una fuerza espiritual tremenda, movía esa comunidad de una manera tremenda. Entonces, haz de cuenta, si tú te conectas a esa fuente de vida, por ejemplo el sacerdote, mueve la gente y mueve tu espíritu. Y ayer se permitieron muchas parejitas recibir de la presencia viva del Espíritu Santo para reconocer que están mal, reconocer que les falta ese aliento de vida. Porque para mejorar tu comunicación en la pareja, tu comunicación con tu pareja, tu comunicación con tus cercanos, con tus hijos, mira, yo te puedo dar técnicas y te puedo orientar a nivel psicológico y alguien te puede dar esas estrategias para mejorar la comunicación con tu pareja, pero yo te voy a dar una que es efectiva. Conéctate tú con Dios. Permite que ese cablecito sea enchufado en tu corazón, así. Conéctate con el cable de Dios para que tu comunicación con Dios sea perfecta. Y si tú te comunicas con Dios, vas a poder comunicarte con el problema que tienes con tu esposa, con tus hijos. Vas a poderte comunicar porque esa paz viene solamente del Señor. Y si Él mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, la resurrección es real, pero necesitamos resucitar a esa muerte que tenemos espiritual. Pero mira, Rafa, aquí en este pasaje... Me está temblando otra vez, ¿sí? En este pasaje tenemos una situación bien particular y es lo que nos sucede muchas veces y por lo cual las cosas no fluyen. Y está aquí en este versículo... En el versículo 20, donde dice, cuando Marta salió a recibirlo, pues a Jesús, ¿no? Cuando estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús, 21, Señor,
si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Y es impresionante, dice, si tú hubieras estado acá, Señor, si tú me acompañaras, mi esposo no hubiera estado en tal cosa. Si tú estuvieras conmigo, mi hijo respondería de tal manera. O sea, es como una recriminación que se le hace al Señor. Y lo más tremendo dice, yo sé que si tú lo pides, el Señor te lo va a conseguir todo. Pero si nos damos cuenta más luego, dice, pero él ya está muerto, sí, ya no se va a poder sino en el día último. Entonces, es como esa contradicción que nosotros estamos batallando en cuanto que en la falta de la fe. O sea, no le creemos al Señor. No creemos que de verdad Él puede darle la vida a su hermano. No le creemos que dice, Dios te dará todo lo que le pides, pero el día que Él, o sea, el día del juicio final. O sea, realmente no creemos en el Señor. Estamos muchas veces orando y decimos que tú puedes hacerlo y la verdad en nosotros no está la fe. Y cómo es de importante que nosotros desarrollemos. Todos tenemos una medida de fe, lo dice la palabra. Absolutamente todos tenemos una medida de fe. Pero esa medida de fe, como la semillita de mostaza, hay que desarrollarla. Esa fe hay que desarrollarla. Todos tenemos esa medida de fe, pero es tan pequeña, que para ver las grandes cosas nosotros tenemos que entrenar nuestra mente de verdad. Porque nuestra mente está tan atada al mundo que no nos permite ver las cosas imposibles, ¿sí? Entonces necesitamos realmente crecer en la fe. Y para crecer en la fe, lo dice la misma palabra, o sea, la fe es por el oír. Pero el oír es por la palabra de Dios. O sea, yo tengo que estar en constante contacto con la palabra de Dios para yo poder desarrollar mi fe. Y que cuando yo diga, sí, para ti es posible que todo lo que tú le pidas al Señor, el Señor a Dios Padre, lo va a conceder. Pero cuando yo lo diga, lo crea. Porque muchísimas veces Dios, sí, para ti no es imposible cambiar a mi esposo, aunque yo sé que es muy difícil con mi esposo, aunque yo sé que él no va a poder ser transformado. A ver, ¿estamos creyendo o no estamos creyendo? Porque aquí claramente se muestra nuestra postura delante del Señor. O sea, no tenemos fe, no le creemos realmente que Dios pueda hacer las cosas, que nuestro Señor Jesucristo pueda cambiar las circunstancias. O sea, estamos diciendo cosas que a la verdad solamente son palabrerías. Y eso es lo que pasa. Muchísimas veces nosotros estamos orando y nos quedamos solo en palabrerías. O sea, solamente de labios para afuera, como dice la palabra, pero el corazón está bien lejos de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos como por inercia, porque todo el resto lo hace, entonces yo lo hago. Pero por allá también le estoy recriminando al Señor, no, pero es que tú no vas a hacer esas cosas. O por tu causa las cosas están así. Realmente las cosas negativas no pasan por el Señor. Nada de lo negativo pasa por el Señor. Eso pasa porque el mal ha tomado una puerta que hemos abierta y se ha aprovechado de esa situación. Pero es que la palabra también nos dice que es que el Señor lo permitió. Pero fuimos nosotros quienes abrimos la puerta. Fuimos nosotros quienes abrimos la puerta al pecado. Y a veces el Señor permite cosas para que nosotros podamos decir, yo no quiero esta puerta, yo quiero tener esa puerta cerrada para el mal, pero la quiero abrir es para Dios, ¿no? A veces nosotros con el pecado allí y queremos todavía milagros. Entonces, necesario que nosotros nos demos cuenta realmente cómo está nuestra fe. Porque mucho estamos orando, muchísimo estamos haciendo hasta ayunos, hemos hecho hasta peregrinaciones, etcétera. Pero realmente siempre le estamos diciendo, Señor, es que si no hubiera sido por tu causa, no me hubiera pasado esto. Si no hubiera sido por tu causa, esta persona no le hubiera sucedido tal cosa.
si no hubiera sido por tu causa. O sea, todo el tiempo estamos culpando a Dios, y no estamos desarrollando nuestra fe para decir, Señor, tú puedes darle la vida y lo creo. Si esa es tu voluntad, Señor, si esa es tu voluntad, acordémonos que los pensamientos del Señor son muchísimo más altos que los nuestros, entonces Él sabe qué nos conviene. Y aquí el Señor fácilmente dijo, no, tu hermano volverá a la vida, tu hermano no está muerto, él volverá a vivir, no hay problema. Y entonces, ¿dónde está nuestra fe para decir, amén, Señor? Si tú dices que volverá a vivir, amén. Cuando dice, tu matrimonio volverá a vivir, amén, Señor. Porque es que tengo que tener una palabra de que el Señor me está diciendo, tu matrimonio volverá a vivir. Yo digo, amén, Señor, independientemente de todo lo que los demás digan, lo voy a creer, Señor. Lo voy a creer porque es tu palabra. No es porque son mis ilusiones. No, es tu palabra. Si tú me dices que mi hogar se volverá a restaurar, lo creeré, Señor. Si no, bendito seas tú, Señor, en tu voluntad, porque tú sabes realmente qué me conviene. Porque a veces nosotros queremos volver a relaciones que realmente son muy dañinas, donde el esposo o el novio están en cuestiones bien difíciles, están en cuestiones de pecado bien tremendas y no se quieren salir de ese tipo de pecados. Y tú insistente, yo quiero seguir ahí, y lo único que estás es como anhelando que tú también seas arrastrado a muerte. Entonces, la voluntad del Señor es perfecta, ¿o no, amor? Es perfecta y poderosa. Claro que sí. Escuchamos una predicación tan linda de un obispo allí en Dallas, en Denver. Uy, Dios lo bendiga. Dios bendiga al obispo. ¿Tú recuerdas el nombre? Carlos, ¿verdad? Me parece. Bueno, de todas formas, es una persona espectacular. Dios lo bendiga profundamente. Hizo una predicación tan hermosa con respecto a lo que es la voluntad de Dios. Y fíjate que él decía y recordaba las palabras, la enseñanza de San Agustín con respecto a que si Dios prometió algo, entonces yo por qué debo pedir como tal. Si Dios hizo que las cosas se dieran, entonces yo para qué voy a pedir. Si todo está dado, si es que Él ya lo sabe todo lo que yo necesito. Entonces lo único que debo hacer es sumergirme en su presencia y agradecer. Ser agradecido. Entonces él hablaba sobre eso y decía que habían 3 tipos de personas. Me llamó mucho la atención. Una, las que son egoístas y solamente piden para sí mismos. Señor, dame, dame, y la queja avanza. Dame, dame, dame. El segundo tipo de personas, las altruistas, las que están pensando siempre en los demás. Muy bien, pido por los demás, pido por los demás. Pero él dijo que había una tercer tipo de personas. ¿Ya son cuáles son, mi amor? Los humildes. Los humildes. ¿Y qué hacen los humildes? Se abandonan en la misericordia de Dios. Se abandonan en la compasión del Señor. Se abandonan realmente en la providencia de Dios. O sea, hágase tu santa voluntad. Incluso hizo un ejemplo que me llamó mucho la atención. Dijo, cuando nosotros pedimos lluvia y no se da, entonces nos sentimos defraudados con el Señor. Si pedimos lluvia y se da la lluvia, entonces en ese momento pues nos sentimos agradecidos con Dios, alabamos y bendecimos. Entonces dependiendo de las circunstancias de lo que pidamos. Pero llovió y no agradecimos siquiera. Antes nos quejamos que porque llovió mucho, porque no llovió. Entonces, o a veces pasa desapercibido ese milagro que da el Señor todos los días, pero llovió. Y no estamos quejando del calor. Claro, es igual. Entonces, ¿qué es? Decirle, Señor, que se haga tu santa voluntad y no la mía. Y ser agradecidos, como decía mi esposa, porque la oración más poderosa es la acción de gracias. Dios te bendiga, mi hermanito y mi hermanita. Sácalo, que sea para ti este mensaje. Tómalo para ti y ten una conversión verdadera en Cristo Jesús. Enchúfate con el Señor. Enchúfate con la fuente de vida. Conéctate. A ver, ¿qué pierdes? Como le decía un hermanito maravilloso que lo conocí en estos días, maravilloso. Le decía, pues, ¿tú qué pierdes buscar de Dios? ¿Qué pierdes tú? Pues nada perdemos.
¿Qué vas a perder? Tal vez el vicio que tienes. Imagínate, salir de esa mediocridad, salir de esos problemas que tienes, eso es lo que puedes perder. ¿No te gustaría perder eso? Perder tal vez el engaño que tienes, tener más lucidez y más claridad. ¿Te gustaría perder eso? A mí sí, claro que sí, para encontrarme con la fuente de vida. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Nos vemos mañana. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Chao. Bye.